un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, un martes más llegamos aquí, bienvenidos a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite, por Católica Radio, catolicapr.com, búscalo, si no, baja la aplicación, y por todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Si te has perdido algún programa, búscalo en todas las plataformas digitales de la Pontificia para que te enteres, de todas las entrevistas que hemos tenido aquí en este programa con invitados. Yaira, de lujo. Bienvenida, Yaira, saludos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Católica Radio y a todos ustedes que nos ven o nos escuchan a través de las plataformas digitales, como acaba de decir mi compañero el doctor Juan Rodríguez. Y para no perder la costumbre, aquí estamos otro martes más, ni te cases ni te embarques, así ni es. de tu familia te partes en el Atrio de los Gentiles. Llegamos, estamos aquí contentos, siempre los martes, me encanta que llegue el martes, porque siempre aprendemos, yo creo que todos los martes aprendemos de nuestros invitados de lujo. ¿Y a quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a una persona que en mi corazón tiene un lugar muy especial, pero Juan lo está conociendo hoy. Es el padre José Mariano Romaguera Rodríguez de Mayagüez, Puerto Rico, para el mundo, literalmente. El padre José Mariano pertenece a la comunidad misionera de Villarregia y está con nosotros en la tarde de hoy para conversar de su vida, de sus procesos de discernimiento vocacional, pero también para instruirnos y educarnos en cuanto a qué es eso de la comunidad Villarregia, a qué se dedican y pues cuál es esa contribución que hacen de servicio y de amor al prójimo. Así que José Mariano, a mí me da trabajo, tengo que hacer este chiste, porque pues hace un poquito de tiempo que conocemos a José Mariano y estoy tan acostumbrada a decirle JM, bueno, que se me olvida que es el padre José Mariano. Padre José Mariano, bienvenido al micrófono del Atrio de los Gentiles. Saludos Yaira, saludos Juan y saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Qué bien, lo bueno de todo esto es que él no sabe las preguntas que le vamos a hacer. Yo creo que puede tener más o menos una idea, porque más o menos pues en el carro yo le conversé un poquito, pero no está muy claro bien, completo. Qué bueno. Pero siempre nos gusta, ¿verdad, Padre José Mariano? Además de hablar de la comunidad, que eso ya mismito vamos a hablar, pero siempre nos gusta conocer la persona. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿quién es José Mariano Romaguera? Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, así con mucha alegría comparto algo sobre mí. Empiezo pidiendo disculpas en anticipado si se confunde alguna palabra con el italiano, que no se entiende, pues son bastantes años que llevo por allá. Ya. Como decía Yaira, soy originario de Mayagüez. Tuve la alegría de crecer en ese bonito pueblo. Allí estudié en la Academia Inmaculada Concepción, una formación en la escuela católica. Con mi familia pude crecer siguiendo la misa, formándome en la fe. Una bonita experiencia en el escutismo también, con los scouts. Y así cuando fui creciendo, como que siempre me preguntaba cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y me recuerdo que cuando estaba para graduarme, mientras otros compañeros ya tenían bien claro qué era lo que querían hacer con su vida, para mí había como que bastantes dudas, no estaba muy seguro. Empecé a estudiar en el colegio de Mayagüez y estaba en ese proceso de búsqueda, pero como que sentía un vacío en mi corazón. Y tuve la experiencia de conocer algunas nuevas amistades allá en la universidad que me hablaron de la experiencia de verano misionero. Y fue a través de esa experiencia, un mes que viví en América Latina, en El Salvador, que hice una experiencia bien diferente de conocer un contexto de pobreza, de situación donde había no tantos recursos materiales, en una vida así simple como yo había conocido desde pequeño, y eso como que me empezó a cuestionar en mi corazón. Me recuerdo en particular que yendo a visitar las familias que nos acogieron en ese pueblo,
un día fuimos a visitar a una señora que era ciega. Y yo, de joven de 20 años, con todas las ganas de ayudar a los más necesitados, le pregunto, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Y esa señora me dice, ¿me puedes confesar? Y su pregunta me atravesó el corazón y como que me derrumbó interiormente. No podía ayudarla con eso en ese momento. Y esa pregunta como que se me quedó dando vueltas también cuando regresé a Puerto Rico. Y allí siguió mi proceso de búsqueda para ver cómo el Señor me estaba llamando. Ya. Qué bonito, porque me hizo recordar también que yo participé también de Verano Misionero y igualmente en El Salvador. Y me gustaría saber también, Padre José Mariano, si es ahí o en su educación también con la familia, ¿verdad? Bien una familia de fe. ¿Dónde encontró esa vocación? Si fue en esta experiencia misionera o ya traía esa inquietud desde esos inicios de la escuela superior. Sí, después mirando la vida hacia atrás, uno como que se da cuenta verdaderamente cómo el Señor estaba ya llamando desde hace tiempo y uno como que hacía dificultad para miraba para otro lado, darse cuenta. Ajá. Mirando mi vida, yo me doy cuenta como, me recuerdo que un día cuando estaba en la elemental, vino un sacerdote a preguntar quién quería ayudar en la iglesia como monaguillo. Y yo no sabía muy bien todavía qué era eso, pero como que en mi corazón en ese momento como que nació decir un sí y alcé la mano y así como que empezó una experiencia. Yo creo que desde ese pequeño primer sí, poco a poco como que siguió ese proceso de búsqueda. Y así fue verdaderamente muchos años de búsqueda, de comprender mejor, de abrirme con más confianza a la voluntad de Dios. Pero seguramente como que la experiencia en El Salvador fue como que un jamaquión fuerte, como que me ayudó a comprender también cómo la misma oportunidad de estudiar, la posibilidad de no haber pasado hambre o necesidades materiales fuertes y ver cómo otros hermanos en el mundo tenían esa situación, como que me invitó a reflexionar sobre mi vida, mis prioridades y qué quería hacer con el don de la vida. Me di cuenta que no podía desperdiciar la comida, no podía desperdiciar el agua, pero sobre todo no podía desperdiciar mi vida, que era un don de Dios. Yo no sé si tú lo percibes, pero el Padre José Mariano es una persona que transmite una paz, transmite una tranquilidad, y yo pienso que tiene mucho que ver con esa decisión de vida tan segura que se tomó sin vacilaciones y estar tan convencido. Pero ustedes no piensen ni se equivoquen de que esto es algo que él ha ido adquiriendo con el tiempo. Desde que yo tengo uso de razón, ese es José Mariano, ese es JM, esa persona de paz, de conciliación, de diálogo, afable, siempre cercano. Y entonces, dentro de todo eso, pues es que nace esta pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se comunica a los padres ese momento de discernimiento? Ya ellos lo sospechaban, ya lo iban viendo. ¿Cómo le comunica José Mariano a papá y a mamá? He tomado esta decisión. Una pregunta muy interesante, muy bonita. Me recuerdo que era un momento importante ese y lo había programado también para... fue después de prácticamente, yo viví esa experiencia en El Salvador, ese año sucesivo fue de mucha búsqueda, donde fui encontrando más luz, y el verano sucesivo viví una experiencia misionera también en América Latina y allí como que se confirmó eso. Y cuando regresé decidí, le voy a decir a mis papás. Y decidí hacerlo el 8 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde había estado en Cuba. Y entonces ese día yo le compartí el deseo, la inquietud que tenía en el corazón. Le dije, papi y mami, quería compartir con ustedes que yo siento que el Señor como que me está llamando a entrar en el seminario, ser sacerdote. Estoy en ese proceso de búsqueda y para mí fue muy importante recibir su apoyo y su acogida.
lo sentí bien fuerte en ese momento, que me acogieron con un abrazo, pero lo he sentido sea desde el principio, desde pequeñito, en el modo en que me formaron, ayudándome a comprender que yo iba a contar con su apoyo más allá de una decisión de estudiar una cosa o estudiar a otra, y lo sigo sintiendo también en estas próximas etapas de la vida. Padre, wow. Y a nadie nos tomó por sorpresa cuando Sí. nos enteramos que Ya. ese era el camino de... Pero esa de vida que preparación, había ¿verdad? tomado. Uno aquí pensando esa preparación, porque uno, qué sé yo, vamos a decírselo el martes, vamos a decírselo el miércoles, pero él escogió un día específico. Y que fuera significativo. Claro. Al punto de que, ¿cuántos años han pasado más o menos? Eso fue en el 2002, 8 de septiembre de 2002 que le dije. 2002, ya han pasado 21 Ujú. años y un poquito más, y todavía él recuerda la fecha Claro, exacta. sí. Así que sí, definitivamente sí. Wow. fue muy bien pensado, Claro. planificado, y tomarlo con un significado muy especial que lo vinculaba también a las experiencias que había vivido. Y entonces, en ese Ujú. proceso de discernimiento, es escoger para dónde me voy, cuál va a ser el proyecto de vida que yo Ujú. voy a desarrollar, la Ujú. misión en la que me voy a desarrollar y a crecer, y por qué se escoge en ese momento la comunidad misionera de Villarregia. Eso también fue un proceso de búsqueda, Ajá. fue un proceso de continuar a conocerme a mí mismo. El primer sí fue como un sí a Dios y a confiar en Él, a decirle sí. Después, a ser sacerdote, misionero, había comprendido que en mi deseo, que aún amando mucho el pueblo puertorriqueño, mi pueblo de Mayagüez, sintiéndome parte, sintiéndome enviado de mi pueblo, como que sentía en el corazón que el Señor me enviaba a compartir la vida también con hermanos de otros países. Ya. Y en ese proceso de búsqueda agradezco que fueron tantas las personas que me dieron consejos, que me apoyaron, que me ayudaron en la búsqueda, ¿no? Diferentes sacerdotes, diocesanos, religiosos, religiosas, las hermanas dominicas de Fátima me ayudaron mucho en ese proceso. Justo estuve antes de venir aquí, fui para allá para visitar las hermanas que están más viejitas Ajá. en la casa aquí en Ponce, y fue bien especial volverlas a ver después de hace muchos años. Y así agradezco por tantas personas que me han acompañado. En ese proceso de búsqueda conocí la comunidad misionera de Villarregia, que tiene una casa en Puerto Rico, en Arecibo, en el barrio Sabana Hoyo. Okay. Y en esa búsqueda como que empecé a encontrar en los diferentes misioneros y misioneras como que había en común en el corazón la inquietud de compartir el amor de Dios con otras personas más allá de nuestra frontera. Okay. Wow. Y pudo en esa búsqueda mirar otros proyectos, otras casas, ¿verdad? Misioneras o religiosas. Sí, tuve la oportunidad, yo agradezco mucho por la oportunidad, que la providencia un poco fue guiando todo. Yo estudié, yo había empezado en el colegio de Mayagüez por ingeniería industrial. Okay. Después de la experiencia en El Salvador me cambié a filosofía, y me gradué de filosofía del colegio. Tuve la oportunidad de estudiar la teología en el CEDOC, en Bayamón, con los dominicos, y allí iban a estudiar miembros de diferentes congregaciones, algunos misioneros, algunos diocesanos, laicos también. Entonces esos años también fueron bien ricos para mí, porque me ayudaron a dar una mirada más amplia a los diferentes carismas que hay en la iglesia, y como a comprender cuántas cosas había en común con tantos hermanos y hermanas de otras comunidades. Hasta que por fin llega a lo que es esta comunidad. Wow. Es algo muy bonito, ¿verdad? Porque lo veo así, lo percibo así, porque uno va en esa búsqueda, ¿verdad? Y usted tuvo varias personas, incluyendo sacerdotes y monjas, que estuvieron dándole ese seguimiento, ese apoyo, ¿verdad? Para llegar a lo que es esta comunidad. Pero, ¿por qué esta comunidad en específico? Muy bien, esa es una pregunta muy buena también. Porque hay otras comunidades misioneras, claro. Porque hay muchas comunidades que la espiritualidad de la misión
está ahí presente, está viva. Incluso no es solamente por qué esa comunidad, por qué también una comunidad en la que te puedes ordenar como sacerdote en lugar de ser solamente religioso. De ser fraile y de las otras denominaciones que pueden haber. Sí. En ese proceso de búsqueda, poco a poco, fui teniendo más claridad interior sobre el hecho de ser, la llamada a ser sacerdote misionero. Y entonces eso como que fue como en esos diferentes pasos que di, como que comprendí mejor el hecho de ser sacerdote misionero antes de haber comprendido el hecho de específicamente dónde, en este caso la comunidad misionera de Villarregia. Okay. La comunidad misionera de Villarregia, que nace en Italia en el 81, nace de un grupo de jóvenes, varones y mujeres que están haciendo una fuerte experiencia de comunidad, de fraternidad, de amistad, y sienten en su corazón el deseo de anunciar el amor de Dios más allá de sus fronteras, ir a otros países también. En ese momento conocían y participaban de algunas congregaciones que también eran misioneras, pero las que habían conocido, las que había en ese contexto eran o congregaciones misioneras masculinas o femeninas, ¿no? Entonces ellos sintieron que el Espíritu Santo les estaba invitando a formar una comunidad donde hubiera, sea los varones como consagrados y las mujeres también. Y en ese grupo de jóvenes también habían algunos que se sentían llamados al matrimonio y a participar también de esa, como que de esa misión, pero ellos decían, pero yo me siento llamado al matrimonio. Y entonces la comunidad nace como una comunidad católica de laicos, de laicas consagradas, de sacerdotes, de casados, que más allá del país de origen están dispuestos a ir más allá de su frontera para anunciar el amor de Dios. O sea, a mí me llamó la atención cuando conocí los misioneros que vivían en Arecibo, como era una comunidad hecha de misioneros y misioneras, mixta, el hecho que eran personas de diferentes países. En ese momento había puertorriqueños, peruanos, brasileños, italianos, que había también las familias, que había experiencias también para los jóvenes, y eso como que me encontré en sintonía en ese rostro de iglesia, que juntos en los diferentes estados de vida, en las diferentes vocaciones, todos con una igual dignidad por el sacramento del bautismo, podemos evangelizar juntos. Muy interesante. Sí. Me llama muchísimo la atención la manera como el padre José Mariano describe su proceso. A veces pensamos que estas decisiones vienen tan como le llegaron a San Pablo, que lo tiraron del caballo y la conversión y la decisión llega de sopetón, con un cantazo fuerte que nos estremece, nos sacude, pero cada proceso es distinto. Claro. Cada forma, cada ser humano es distinto y todo el mundo va experimentando de acuerdo a cómo su llamada se va viendo y se va viviendo día a día. Yo creo que parte de este proceso, de lo que podemos recibir en este primer segmento del Padre José Mariano, es la apertura a la escucha, a sabernos que Dios nos está llamando para vivir estos proyectos de vida, sea desde donde estemos y haciendo lo que hacemos tal vez todos los días, pero que entonces estemos en la apertura a escuchar su llamado y a responder. Hubo algo que José Mariano dijo que fue clave, y es comenzar a decir que sí. Es un sí que se tiene que dar constantemente, es un sí que se tiene que dar todos los días y que se da en lo cotidiano, en la voluntariedad de lo cotidiano. Así que llegamos al fin del primer segmento. Yo le había advertido al padre José Mariano que esto se nos iba a ir mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. Así que vamos a una pausa, ¿verdad, Juan? Tenemos que ir a una pausa porque nuestros auspiciadores nos obligan. Así que no se mueva nadie, que después de la pausa regresamos aquí conversando con el padre José Mariano Romaguera un poco más sobre su vida, su proceso de fe, sobre todo ahora cómo es que va a brincar el charco y se va tan lejos, cómo se sobrellevan esos obstáculos de los retos culturales y esos choques culturales. El aprender otro idioma para comunicarse al punto de que casi se ha convertido en su primer idioma, y sobre todo para que nos hable de los hermosos proyectos de misión en los que ha estado involucrado en la comunidad misionera Villarregia allá por las Italias Hermosas. Así que el Atrio de los Gentiles regresa en breve. El Atrio de los Gentiles.
Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles y esta tarde estamos conversando con el padre José Mariano Romaguera, misionero de la comunidad Villa Regia, y qué bonito segmento tuvimos, Yaira. Sí, la verdad que fue un segmento de no solamente aprendizaje y de una transmisión así de paz. Nosotros tal vez venimos de los ajetreos del día a día, de los compromisos que tenemos aquí mismo en la universidad, y el encontrarnos con este espacio de conversación desacelerado, yo siento que bajé revoluciones, y eso conmigo es bien difícil. Yo lo reconozco, pero entonces uno siente que puede bajar revoluciones y conversar con una persona tan agradable, tan afable como es el padre José Mariano Romaguera. Antes de irnos a la pausa, pues quedamos con muchísimas preguntas, porque pues el padre José Mariano nos estaba hablando sobre qué es la comunidad misionera de Villa Regia, cómo se fundó y dónde nace. Pero entonces ahora la gran pregunta es, habiendo comunidad Villa Regia en Arecibo, Puerto Rico. Ahí cerquita de Mayagüez, que él era de Mayagüez. Bien cerca. ¿Cómo se da ese proceso en que nos montan al padre José Mariano en un avión y se lo llevan para Italia? Pero ese no fue el primer destino en el que estuviste, Italia, ¿no? Yo estuve antes en el Perú. Sí. Entonces, como una de las características de la comunidad es el hecho de la misión adyentes, la disponibilidad para ir a otros países. Entonces, entrando en la comunidad, yo tenía ese deseo, y de hecho hacemos un cuarto voto, además de pobreza, obediencia y castidad, tenemos un cuarto voto que es voto de comunidad para la misión adyentes, la disponibilidad para ir a otro pueblo, para como comunidad, junto a los demás misioneros y misioneras, para compartir el amor de Dios. Y entonces cuando me llegó la petición, la posibilidad de continuar con mi camino misionero, seguir mi formación en Perú, pues ya había como que un sí ya dado desde que había decidido entrar en la comunidad, pero con mucha alegría para poder compartir en este pueblo hermano. Había conocido diferentes jóvenes que habían hecho experiencia de voluntariado también allí, y sentía como que en el corazón había un deseo grande de vivir allí. Tuve la oportunidad de vivir 6 años allí en Lima, en la periferia de la capital, esta gran ciudad con 9 millones de habitantes, un contexto de zona de gran pobreza también. Y entonces eso me impactó mucho y me ayudó a crecer como persona. El español era idioma común, entonces al menos eso no era un cambio, pero entrar en otra cultura, entrar en comida diferente, algunas experiencias históricas diferentes. Y uno de los elementos que me gustó del Perú fue la oportunidad de conocer su cultura y ayudar al mismo pueblo a conocer más la cultura y apreciarla. Donde estamos nosotros allí en Lima, es la periferia de la capital, como les decía. Han migrado muchas personas desde la zona de las montañas hacia la capital para buscar trabajo, para buscar un mejor futuro para sus hijos. Y estaba pasando que muchos de la segunda generación de los que ya nacieron en la capital como que no conocían su cultura, sus raíces. Y entonces un modo que teníamos allí en la misión con estos jóvenes era de aprender las danzas típicas de la zona de donde ellos venían. Se volvía un modo para descubrir que sus raíces eran raíces de dignidad. Y entonces fue una experiencia que me abrió a otra cultura, me ayudó a darme cuenta elementos en común como latinoamericanos y algunas cosas específicas del Perú y otras del Puerto Rico. Y creo que eso me ayudó también como a comprender mejor a mí mismo y a mi cultura y a saber valorarla también. Claro. Pero esa formación allí, ¿verdad? Cuando se va al Perú, ¿es para estudiar? ¿Es para hacer misiones? ¿Qué otras cosas? ¿Cuál es la formación allí? Sí. En mi caso, como mi camino fue un proceso particular así, yo había ya terminado el estudio de teología en Puerto Rico, entonces continué con la formación del carisma de la comunidad. Cuando entré en una comunidad hay algunos años de conocer también el carisma, más allá del aspecto académico del estudio de la filosofía y la teología. Y entonces tuve la oportunidad también de entrar ya en la pastoral, acompañando de modo particular a la pastoral juvenil, la pastoral de los adolescentes, que me dio mucha oportunidad para crecer también allí. Sí, porque uno a veces piensa en los misioneros y en los sacerdotes misioneros o en las religiosas misioneras,
y piensa en estas personas que están todos los días en unas luchas extenuantes, porque también es lo que nos ha proyectado la televisión, claro. o nos ha proyectado los medios de comunicación, en una lucha extenuante, defendiendo los territorios, y es esa imagen del misionero sufrido, del misionero dolido, del misionero en pelea, en lucha, por defender los derechos de los pueblos, por buscarle buenos servicios de salud, por buscar educación. Pero cuando tú hablas de la misión que estabas realizando, lo hablas desde la alegría, desde el amor, y se habla de esa desarrollo de pertenencia cultural, el desarrollo de la integración a la comunidad, de recordar las tradiciones, de recordar los valores. Entonces, ilústranos y cuéntanos de verdad qué hace un sacerdote misionero o qué hace un misionero, cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, cómo sería el día de un misionero. Bien, la misión de un misionero, de un sacerdote misionero, depende mucho también del contexto donde se encuentra. Como les decía, nosotros vamos juntos como comunidad. Entonces, como comunidad tenemos diferentes aspectos de la vida que acompañamos, ¿no? Allá había algunos misioneros, algunas misioneras que había allí en Perú, por ejemplo, seguían algunos proyectos de promoción humana, como era el centro médico desde el punto de vista de la salud. Otros seguían el aspecto de como centros de cuidado para los niños pequeños, para darles la posibilidad de tener una educación y de jugar en un clima sereno. Entonces, algunas actividades específicas dependían del diferentes tipos de proyectos que seguía uno u otro. Lo que nos une es la misma espiritualidad, mismo carisma, el vivir el momento de oración en la mañana, la celebración de la Eucaristía, compartir la vida. Y entonces, una de las experiencias bonitas que me gusta de la comunidad es que nosotros miramos la Trinidad como nuestro ejemplo de vida y vemos a un Dios que es trino, que es uno y tres, que son tres personas diferentes pero unidas. Y nosotros intentamos en nuestra vida cotidiana también vivir esa experiencia en la diversidad, con los dones y las características que tiene cada uno, ¿no? Porque tal vez uno tiene un don particular para la música o de organización o para predicar, etcétera. Otro tiene otro don. ¿Cómo integrar esos dones para mejor ayudar al pueblo? Claro, claro. Yo buscando, ¿verdad? Porque pues aquí buscamos todos nuestros invitados y empezamos a googlearlo por ahí y todas las entrevistas que se hacen. Y hay algo que me llamó mucho la atención, algo que encontré aquí. No hay mejor archivo histórico que Google. Claro, así es. Que la misión del proyecto pues, es humanizar la acogida de los migrantes, ¿verdad? Y ¿verdad? Ya usted nos habló un poco de lo que hizo en Perú y vi por aquí que luego lo enviaron a África y luego lo colocaron en Italia. Esa misión, porque también vi que usted dijo en esa entrevista, o algo que veo aquí, que ha sido muy enriquecedora para romper prejuicios y miedos que en algún momento tenía y que desconocía. Sí, pues después de la experiencia que viví en Perú por 6 años, que me ayudaron a crecer mucho como persona, fui a Italia, a la casa madre de nuestra comunidad, que se encuentra en el noreste de Italia, un pueblito que se llama Villarregia. Y de hecho, de ahí es que toma el nombre la comunidad misionera de Villarregia, porque es el lugar donde el primer obispo que acogió a esos grupos de misioneros le dio la posibilidad de vivir y reconoció a la comunidad. Okay. Y entonces allí coincidió más o menos en el periodo que yo estaba llegando, que en Italia estaba aumentando el número de inmigrantes que estaban llegando, sobre todo atravesando el mar Mediterráneo. Y en ese momento la comunidad, viendo las necesidades que había, decidió abrir un proyecto nuevo de acogida de migrantes. Yo, que estaba llegando desde hace poco, me integré también en ese proyecto. Migrando. También estaba migrando. Entonces me sentía también muy identificado con ellos, ¿no? Claro. Comprendía lo que quería decir llegar a otro país, empezar a vivir el invierno de Europa, que es una experiencia nueva, ¿no?
Entonces, para mí fue muy interesante poder compartir con estos migrantes que venían, muchos de ellos del África subsahariana, otros de países como Siria, Bangladesh. Y en este encuentro con ellos, mencionaste el discurso de los posibles prejuicios que podemos tener, ¿no? Para mí fue muy interesante conocer personas que profesaban la fe musulmana. Y entonces encontrarnos en un respeto recíproco, ¿no? Ellos, nosotros cuando llegaban, nosotros les explicábamos que nosotros éramos consagrados, que éramos una comunidad misionera católica, cristianos. Entonces ellos respetaban, y para mí fue muy bonito ver cómo ellos nos respetaban por esto y cómo también nosotros respetábamos su fe, al punto que cuando era Pascua ellos nos hacían las felicitaciones a nosotros, y cuando era alguna celebración importante para ellos, nosotros le hacíamos las felicitaciones. Es interesante porque eres un puertorriqueño que se traslada a Italia. ¿Ya dominabas el italiano en ese momento? ¿O había empezado ahí un poquito en Perú. Y entonces te encuentras con personas que traen una variedad cultural, un trasfondo muy amplio de idiomas, de costumbres, porque es la misión, es a quienes estás atendiendo, migrantes que no todos vienen del mismo lugar, que no todos traen el mismo trasfondo, las mismas costumbres, el mismo idioma. ¿Cómo fueron esos inicios de comunicación? Simple, sencilla la comunicación, porque tenemos que partir de la premisa de la probabilidad de que ellos no dominaban el italiano, tampoco el español, probablemente tampoco el inglés, que son los idiomas con los que tú sí estás familiarizado. Entonces, ¿cómo se da ese encuentro para poder satisfacer también? Porque tu trabajo es ayudarlos a ellos. ¿Cómo se da? Sí, pues una experiencia muy interesante de cómo hay una humanidad que nos une más allá del idioma con el que nos comunicamos, ¿no? Y me recuerdo con algunos de los primeros migrantes que acogimos que hablaban árabe, por ejemplo, o hablaban francés, que yo no conozco, intentar con lenguaje de señas, con los gestos y con todo, así como para explicar lo que queríamos comunicar, ¿no? Y me recuerdo que una de las primeras familias que acogimos venía desde Siria. Y cuando llegaron, esta familia, el papá hablaba un poquito de inglés y tenía 2 hijos adolescentes que hablaban solo árabe. Y a cierto punto me quedé hablando con los hijos, escuchando a los hijos. Y entonces empezaron en árabe y con los gestos, como yo lo que entendía era que me estaban explicando de la guerra, de lo que habían vivido en Siria, porque hacían los gestos como que de las explosiones y se veía un rostro muy, muy triste, muy sufrido. Y como yo estuve allí escuchándolo, y cuando terminó de hablar me dio un abrazo. Y yo en ese momento tal vez no comprendía el significado de las palabras que estaba diciendo literalmente, pero comprendía en su corazón un poco, intuía lo que había vivido y intentaba estarle cercano, y yo entendí que él le estaba comprendiendo, que también yo le estaba cercano en eso. Wow. ¿Cuánto tuvo en Italia? Yo todavía estoy en Italia. Llevo ya 10 años. Llegué en el 2014 y ahora cumplo 10 años por ahí. Wow. Pero han ido cambiando los trabajos que sí has estado realizando, porque ya no es directamente con migrantes ahora mismo que estás. Sí. Hace unos años atrás, por diferentes motivos que es complicado explicar ahora, se cerró el centro de acogida de migrantes que tenemos allí. Y entonces no he seguido tanto ese aspecto. Continúo. Algunos otros proyectos que tenemos allí es la sensibilización en las escuelas, justo también relacionado a esto. De todos modos, allí se llama Educación a la Ciudadanía Mundial, como que ayudar a los jóvenes a comprender que somos parte de una sociedad que no es solo nuestro pueblito, y como abrir los ojos para comprender las necesidades que hay en otras partes del mundo y darse cuenta cómo con las decisiones que yo tomo en mi día a día puedo tener consecuencias hacia los demás también.
Qué bien. Esa parte de crear la conciencia y sensibilizar también Sí. sobre el otro que no está aquí, que no es tangible, que no lo veo, que no lo toco, pero es ese otro que sí existe, que sí necesita y que nosotros podemos ayudar o afectar negativamente su vida con nuestras decisiones y hacernos responsables. Hacernos responsables del otro y de su vida y de sus necesidades. Sanar el corazón herido de un migrante. Ellos, pues, es un tema que a mí, pues, evidentemente me apasiona. Recientemente leí de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre, y habla sobre los migrantes. Es una novela, evidentemente, de la ficción de Isabel Allende, y conversa de diferentes tipos de migrantes y de cómo han llegado desde el desplazamiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial hasta el desplazamiento y la lucha de muchos hermanos hispanoamericanos que cruzan la frontera con México arriesgando su vida, su seguridad y todas las cosas que hacen, buscando esa seguridad, buscando ese mejor porvenir, buscando, pues, como dice el jíbaro, echar para adelante. Y el migrante trae en su equipaje unas experiencias de vida que son unas heridas bien fuertes. ¿Cómo el misionero trabaja con esa persona para ayudarle a integrarse a la comunidad, especialmente pues los que hemos tenido la bendición de viajar a Europa? Vemos a los migrantes africanos con las sábanas grandes, extendidas, vendiendo artefactos y todo el mundo diciendo no le compre. Sí. Y entonces cuando viene la policía que recogen y salen corriendo, esa vida diaria, ¿cómo interviene el sacerdote misionero con ellos? Sí. Dijiste una palabra muy importante, ¿no? Junto a la palabra acogida, que está la palabra integración. Y estas dos palabras son muy importantes porque verdaderamente la acogida no es solo la buena voluntad de, llega, te acojo, comida, una casa, sino que es parte de un proceso que es mucho más largo, mucho más complejo, dura años de ayudar a la persona a integrarse en un contexto, en un pueblo, una cultura. Es un aspecto lingüístico, pero no solo, es el aspecto también de conocer el modo de vivir, de poder construir relaciones. Uno de los desafíos, al menos allá en Italia, también por el aspecto del idioma, es como que llegan migrantes, se acogen, pero el desafío de integrar, ¿no? Porque a veces como que se crea una situación que se queda un poco aislado entre ellos porque no es fácil como que integrarlo. Claro. Nosotros en la acogida de los migrantes, la integración, una de las cosas que hacíamos era, en base a la escucha, también habían, sea mediadores culturales para garantizar que el aspecto del idioma fuera comprendido, ¿no? Y también había figuras como psicólogos y en algunas ocasiones algunas personas que tenían algunos traumas particularmente más fuertes de tortura o de durante el viaje haber perdido algún compañero de viaje. Entonces, una ayuda específica para eso, claro, ¿no? Entonces, teníamos personas que nos ayudaban, pero me recuerdo que hablando con estos psicólogos nos decían que ya para ayudar a estas personas, ya el hecho de estar al interno de un contexto donde hay relaciones sanas, tranquilas, de paz, donde te encuentras seguro, es como un ambiente que es importante en el proceso de sanar, ¿no? Claro. Entonces, como una comunidad que acoge, ayuda a integrar y la ayuda de personas especializadas para acompañar. Claro. Y entiendo que el misionero pues, comienza o inicia una reflexión sobre las causas, ¿verdad?, de los migrantes y de las necesidades que presentan, ¿verdad?, para luego pues impactarlas, ¿no? Y como bien dice, ¿verdad?, para poder integrarla. Y es algo que piensa todo aquel, ¿verdad?, que quiere ayudar y quiere aportar y más, ¿verdad?, esa acogida que le damos a estas personas que tocamos. Pero ¿hasta qué punto se lucha también por estos derechos ¿verdad?, que tienen? Porque vemos también que hay unas fronteras, ¿no?
sí, tanto geográfica como aquellas de estos sistemas de gobierno que también pues tienen restrictivas, ¿no?, muchas leyes, ¿verdad?, para separarlas, ¿no? Y mientras una comunidad misionera pues quiere esa acogida, pues se lucha también con estos sistemas de gobierno. ¿Eso usted tuvo alguna experiencia en alguna de estas misiones, en alguno de estos países? Yo personalmente no me he encontrado en situaciones específicamente así como la que está comentando. Uh-huh. Creo que un modo particular en que nosotros como que relacionado a lo que tú decías de las causas, ¿no? Uh-huh. Como que intentamos colaborar también desde ese punto de vista, claro, es la decisión que hacemos de ir, ¿no? Y de hecho tenemos varias casas en África, okay, justo como para estar allí y conocer y comprender. O sea, yo no he tenido la oportunidad de estar personalmente en la casa, por ejemplo, que tenemos en Costa de Marfil, okay, pero ha sido interesante que algunos misioneros que habían estado en Costa de Marfil y después estaban allí en Villarregia donde estaba yo, que conocían el francés y podían hablar con algunos migrantes que venían en Costa de Marfil, hicieron de puente también para ayudar a comprender también el aspecto cultural, ¿no?, de una parte y de otra. Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como claro, que ayudar a hacer puentes entre las personas. Es así. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no quisiera que termináramos la entrevista sin que dejaras un consejo, sí, que nos dejaras un mensaje, no solamente a nosotros aquí en el estudio, sino que, sobre todo y más importante, a esas generaciones más jóvenes que podrían estarnos escuchando, y si no ahora mismo, porque pues es un martes a las 3 de la tarde, pero sí después a través de las plataformas digitales, un mensaje pues a esos jóvenes que están en un proceso de discernimiento, tal vez no necesariamente hacia una vocación sacerdotal, pero sí un proceso de discernimiento al fin y al cabo, y un mensaje también para nosotros los menos jóvenes. Claro que sí, hay un mensaje de amor de Dios para todos, ¿no? Yo creo verdaderamente que cada uno de nosotros ha sido creado con amor y por amor, somos parte de ese proyecto de Dios, no existimos por caso. Si estamos vivos es porque tenemos una misión para seguir cumpliendo, y eso más allá de la edad que tenga cada persona, ¿no? Entonces ese seguir, te mencioné, ese pequeño sí, desde pequeñito, como ese sí, sigue, es importante darlo en cada etapa de la vida, en cada momento hay un sí, hay un bien para seguir sembrando que también dará fruto para los demás. Y pensando en modo particular a los jóvenes, el deseo de lanzarles la inquietud de ponerse en escucha del llamado de Dios, de confiar que Dios llama porque ama. Claro. Yo como que perdí un poco de tiempo, ¿no?, en mi proceso, en el darme cuenta, pero Dios me está llamando, ¿sí o no? Uh-huh. Y después como comprendí que me estaba haciendo la pregunta equivocada. Comprendí que claro que Dios me estaba llamando, porque Dios llama a cada persona, porque ama a cada persona. Y entonces allí como que la perspectiva cambió. Entonces, invitar a cada uno a escuchar la voz del Señor, tomarse ese espacio de silencio para reflexionar sobre la propia vida, ver la vida como un don que hemos recibido, cómo ponerlo al servicio, y también invitar a las personas a que puedan así buscar un sacerdote, una persona de confianza, como un acompañador espiritual que te ayuda a descubrir mejor eso que estás sintiendo dentro. Y como no, también hacer experiencia de conocer las diferentes congregaciones, realidades misioneras, la comunidad de Villarregia allá en Arecibo, el proyecto de Verano Misionero. Claro. Hay diferentes propuestas, y es bueno conocer y después en ese experimentar las diferentes posibilidades se va descubriendo la sintonía del corazón. Wow, pues muchísimas gracias al Padre José Mariano Romaguera por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. La verdad que yo creo que después de este primer mes de clase, de inicio de semestre, esta era la entrevista que por lo menos yo necesitaba. Gracias, José Mariano, por haber dicho que sí a nosotros y al micrófono del Atrio de los Gentiles. De verdad que sí, agradezco, ¿verdad?, su disponibilidad. Cuando supimos que usted estaba aquí en Puerto Rico, miren, eso fue buscándolo inmediato antes que arrancara para Italia. Así que gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad y por el bonito mensaje que nos deja. Y a todos ustedes que nos escuchan, recuerden que los esperamos la próxima semana, también el martes a las 3 de la tarde por el Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes.
Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.